Muy buenas a todos, ya una vez llegados hasta este punto, vamos a ver qué podemos hacer para seguir mejorando un poquito más la miniatura. En este caso ya sabéis que os dejé con la boca abierta esperando este no metálico. ¿Qué vamos a hacer en esta espada, o en este hacha, o en una superficie que tenga este tipo de filos? Recordar que en este hacha lo que hice fue dibujar el filo, ya que, desde mi manera de entender, parecía que le faltaba la parte de corte. Era como si fuese un único filo o un único plano y consideraba que si dibujamos esta línea de luz podría ser mucho más interesante, ya que se va a ver perfectamente ese filo en el hacha. Recordar que hemos trabajado el hacha, los dos filos, de manera diferente. ¿Cómo? Usando diferentes temperaturas. Si os fijáis, más o menos el valor de luz es muy similar, pero la temperatura no. Por lo tanto, esto ya nos indica que tenemos una zona que queremos resaltar y la otra que no nos hace falta resaltar tanto. O que queremos jugar un poquito más con ese ambiente un poquito más tétrico de dentro de la caverna, lo que queremos representar. También otro punto interesante es el cómo voy a representar aquí este no metálico. Si os fijáis, estoy intentando representar una especie más de como de acero cepillado con este tipo de líneas, más que a lo mejor algo muy pulido. Mi intención es dejar este rastro, estas líneas, para representar pues este efecto más cepillado en el material que desde mi punto de vista creo que podría quedar muy interesante representarlo de esta manera. Por eso estáis viendo que en concreto os estoy trayendo este tipo de no metálicos. No quiere decir que haya que hacerlos todos así. Simplemente son nuevas maneras de pintar, nuevos acabados y, como no, pues los traigo a Patreon. Así de sencillo. Lo más importante es el que esos perfilados en luz. Ya estáis viendo que estoy perfilando. A veces perfilo 2 y 3 veces. Si habéis visto vídeos anteriores, veréis que juego mucho con esos perfilados, ya que no me gusta generar una línea blanca alrededor de todo, porque pierde interés. No tiene ningún sentido tener el mismo valor en luz en el perfilado en todas partes. Pero a lo mejor sí que al inicio nos conviene eso, porque de esa manera entenderemos, vale, ya está perfilado, correcto, pero ¿tengo el contraste que necesito? A lo mejor sí, pero a lo mejor se ve correctamente ese no metálico, o a lo mejor me he quedado un poquito pobre en algunos sitios. Pues si te has quedado un poquito pobre de luz, se dibuja pero parece que le falta algo, pues podremos volver a reperfilar después. Por eso veis que utilizo esos perfilados una y otra vez para conseguir diferentes efectos, diferentes luces, focalizar la luz en algún punto y sobre todo en algo que sea más metalizado. Como estáis viendo, necesito mucho contraste. Aquí os traigo estas famosas veladuras o esa dilución del 50-50 que muchas veces os explico para limpiar en alguna zona con el pincel o probar a ver qué tal quedaría si metemos un poquito de sombra ahí. Yo en este punto, si os fijáis en ese filo, le he dado un toquecito, nada más, simplemente para ver cómo podría quedar de valor de luz. Después con el aerógrafo ya terminaré de limpiar y veré si refuerzo esa sombra o meto tonos medios alrededor. Así de sencillo va a ser. Líneas, contraste y ya está, paramos filos. Y luego, ¿qué pasa con la otra parte del hacha? Donde habíamos dibujado ese freehand, habíamos hecho este dibujito, este patrón, este dibujo a mano alzada, digamos de una forma geométrica o de una manera muy sencilla, simplemente para aportar algo más de información en una zona muy plana, que parece que se queda un poquito desdibujada. Lo que podemos hacer para seguir añadiendo valor a esta parte será utilizar este tipo de técnicas. ¿Cómo son? Pues vamos a hacer un poquito de desgaste también en este dibujo, ya que no tendría ningún sentido intentar envejecer todo el hacha y que el dibujo, por muy bien que lo hayamos hecho, lo dejemos perfecto. Ya sé que más de uno, una vez que hace un freehand, dice, no me atrevo, Sergio, a hacer lo que haces tú porque me ha costado muchísimo hacerlo y creo que lo voy a estropear. No te preocupes, de verdad. Hazlo y después tienes que integrarlo dentro de esa miniatura. Si es una figura que va perfectamente preparada a la guerra, que nunca ha combatido, seguramente tenga la espada sin usar, o el hacha, el arma. Pero este guerrero en concreto no me creo que lleve este tipo de enagramas, dibujos, freehands, cualquier tipo de dibujo o añadido sobre su armadura o sobre sus armas y que no tenga ningún tipo de daño. Por lo tanto, os recomiendo este tipo de técnica. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente con un pequeño punteadito sobre la zona del dibujo para hacer cierto desgaste con un color similar al que tenemos o añadiendo algunas variaciones para generar pues algo más de información. Esto ya va a gustos. Si os fijáis, yo estoy haciendo ambas. Al principio juego con un punteado para levantar, digamos, esa pintura del hacha y después utilizo este tipo de óxido para integrarlo. Digamos que está este óxido por encima de todo. Y de esta manera lo integramos de una manera muy sencilla. Podríamos utilizar otro tipo de colores, a lo mejor un poquito de marrón oscuro, un
rojo con negro, algún color que nos hiciese un color muy desaturado, pero que tuviese un color un poquito diferente. De esta manera jugaríamos con estos grises azulados que tenemos en esa superficie, con algunos marrones rojizos o grises un poquito más rojizos para buscar ese tipo de efecto, digamos ese contraste. Esto ya va a gustos y de verdad os lo digo, lo más importante es intentar integrar todos los dibujos que hagamos en el elemento. No hace falta que sean siempre óxidos o desgaste o similares. Muchas veces con colores de esa temperatura que estamos generando en esa zona será suficiente. Vale, pasamos a la siguiente parte. Aquí os voy a traer lo que mucha gente conoce como stippling en inglés, que es un punteado. Pero en este caso, este tipo de punteado no quiere decir que sea punto, punto, punto. Si os fijáis, hago como unos puntitos, pero luego doy una pincelada para dejar cierto rastro y que no sea repetitivo, que parezca más aleatorio todo lo que estoy haciendo. Mi intención es generar una piel. Esta piel, si la hacemos todo con punteado, puede que quede muy vasta o puede que dé la sensación a lo mejor diferente a lo que intentamos representar. Intentamos hacer un cuero. Entonces vamos a jugar con este tipo de cueros como habitualmente hemos hecho, pero en este caso este punteado va a ser un poquito más grueso. Al inicio, como habéis visto. Y después vamos a ir afinándolo, haciéndolo un poquito más chiquitito. Y después a lo mejor sí que afinamos del todo con un 2-3 puntos, pero nada más, o alguna línea, algún cortecito. Pero mi intención en esto es representar algo diferente. Cuando digo algo diferente es, no quiero representar este tipo de pelaje o de piel o de cuero, igual que puedo representar otro tipo de material. Veréis que después, en la zona de la armadura, también hago este tipo de juego, este tipo de inicio a base de estos toquecitos, estas pinceladas, pero veréis que el resultado es diferente. De eso se trata. No vale con trabajar todo exactamente igual, porque podemos caer en el error de representar muchos materiales diferentes de igual manera. ¿Y qué va a suceder? Pues que no va a quedar bien, va a parecer que todo es cuero o que todo es metal. Pero sí que podemos partir desde un mismo inicio. Lo importante es que al final el resultado varíe, así de sencillo. Ya estáis viendo que esto es muy sencillo, simplemente diluir la pintura bastante, al 50-50 o un 60% de agua y un 40% de pintura, y vamos haciendo este punteado, como habéis visto, sin preocuparnos de que todo sea fino. Es importante y queda mucho más atractivo si tenemos diferentes gramajes, si tenemos puntos que sean muy gruesos y otros muy finitos. De esta manera conseguiremos pues, el resultado que habéis visto en pantalla. Y bueno, pues ahora vamos a otra zona delicada. ¿Qué sucede cuando tenemos elementos como estos? Que podemos hacer otra vez un cuero o podemos representarlo con mucho contraste o muy bajo contraste. Digamos que podría quedarse igual que otro tipo de cueros que vamos a representar después. Y como mi intención es traeros muchos materiales y muchos acabados y hacer que perdáis el miedo a esos freehand, a esos dibujos a mano alzada, aquí os traigo esta nueva opción, esta posibilidad. Observar que la capa base es oscura, muy oscura. Si queréis negro, negro. Si queréis un marrón oscuro, Da igual, simplemente que nos funcione por valor, que tengamos un elemento muy oscuro de fondo y uno muy claro en el dibujo, así de sencillo. Me da igual que vayáis a blanco y negro, que vayáis a un crema y tengáis debajo un marrón muy oscurito, un azul, me da igual. Lo importante es jugar con ese valor, que sea evidente. Y a continuación es simplemente dibujar, ya está. Hacer con líneas finas en este caso, este tipo de patrón. ¿Qué sucede? Si en algún caso nos hemos pasado, se nos ha quedado raro, sucio, no nos gusta, tenemos la base exactamente plana, igual. Entonces será coger ese mismo color y repasar un poquito donde hayamos cometido algún pequeño error. Después os enseñaré con el aerógrafo qué fácil es cambiar o meter tonalidades o jugar un poquito más hacia sombra si hemos hecho esto correctamente. Con este contraste, así de sencillo, no tiene más, de verdad. Muy, muy sencillito. Y ahora pasamos a la parte delicada, esa parte en la que muchos os liáis y queréis representarlo, pero no entendéis todavía cómo se debe hacer. Porque entendemos que todo, pues una vez que hemos entendido cómo funciona algo, se repite un patrón, ¿verdad? Y yo intento romper todos esos patrones, intento traeros 1000 millones de fórmulas, 1000 millones de maneras de pintar y no me gusta daros recetas, aunque las tengáis aquí puestas, que sí son las que yo he utilizado, pero no quiero que entendáis que esto vale para todo, ¿vale? Para hacer lo que estamos haciendo ahora. Pero si hacemos otro tipo de pintura, podremos alterar esa fórmula y muchas veces alterar esos acabados. Ahora mismo en esta figura lo que me interesaba es generar esas sombras proyectadas para generar más dramatismo en la escena. ¿Cómo lo hacemos? Pues en algunas zonas os dije que íbamos a utilizar el color base, esa capa base inicial, porque era una sombra,
como sombra, así de sencillo. Y la respetábamos y a partir de ahí construíamos las luces. Pero ¿qué pasa en los no metálicos? Como habéis visto ahora mismo. Intento generar aún más contraste. Por lo tanto, testeo. Voy probando a ver cómo funciona esa zona en ese lugar. Y al generar esa sombra, decido si ese valor me va a ser correcto o no. Recordad que lo que nos interesa con los no metálicos es jugar con muchísimo contraste. Por lo tanto, estáis viendo que estoy añadiendo más sombra en toda esta zona de dorados porque consideraba que el color base, una vez que he entendido todos los colores que tengo alrededor, este color base en este dorado se me quedaba un poquito plano. No estaba del todo correcto a nivel de valor de luz como yo me imaginaba al inicio. Por eso os digo que no os preocupéis de nada, simplemente ir construyendo, ir generando todo esto como si fuese un boceto muy acabado, pero un boceto. Y de esa manera vosotros mismos, poquito a poco, iréis viendo y valorando si necesitáis ir cambiando algo. Si necesitáis cambiar algo, es como estáis viendo, simplemente con las siguientes luces o las siguientes pinceladas vamos a ir jugando o vamos a ir modificando estos resultados. En este caso, lo primero, lo que me llamaba a mí, era esa sombra. Se me quedaba un poquito pobre, no me estaba funcionando para el metálico que quiero representar ese tono de base que había dado, que para mí debería ser primera sombra, pero veía que le faltaba un poquito. Digamos que si le añadía una pequeña sombra más desde el inicio, me iba a ser mucho más sencillo después. Por lo tanto, he añadido esa sombra y a continuación, ¿qué hago? Lo de siempre. Me dedico a perfilar, a dibujar cada uno de los elementos y ver cómo funcionan. Una vez que están dibujados, ya es el momento de empezar a probar. Pues mira, aquí a lo mejor un reflejito, aquí lo quiero hacer más pulido, aquí quiero meterle un poquito de textura. Todas esas cosas que son más artísticas van a venir después. La parte técnica siempre os recomiendo hacerla al principio. ¿La podéis hacer después? Sí, siempre la vais a poder hacer después. Pero yo no os lo recomiendo porque muchas veces tendéis a añadir muchísimas luces en la zona media y luego el perfilado os toca ir a blanco puro. Y a lo mejor no generéis el contraste que esperabais. ¿Tenéis blanco en la escena? Sí, pero no de la manera que deberíais tenerlo. Por eso ya veis que voy perfilando con mucho color, como estáis viendo, y de hecho estoy utilizando el mismo color de ese perfilado en zonas medias para generar esto. Veis que lo que hago es generar ciertos perfilados también en esta zona un poquito más redondeada o esférica, pero también le genero una luz en la parte central y voy con luz, una sombra, otra luz a continuación, otra sombra. De esta manera generaré mucho contraste y me será muy fácil representar este material, que se basa en eso, en jugar con muchísimo contraste. Y cuantos más reflejos generemos, más sensación de pulido. Así de sencillo. Si queremos representar algo un poco más envejecido, seguramente debamos jugar con el valor de luz. Claro que sí, vamos a jugar con mucho contraste, pero no vamos a jugar con todos estos reflejos, ya que no dará sensación de envejecido, dará una sensación más de pulido. Os lo quería traer aquí para que vierais un poco el cómo cambian las situaciones, ¿no? Cómo cambia el material dependiendo de dónde esté, dónde se encuentre o el nivel de, digamos, nuevo o viejo que tenga. Si queremos representar esta figura con todos los elementos metálicos pulidos, seguramente te evoque otro tipo de sensaciones. Digamos que este guerrero, pues, o que no ha combatido nunca, o que digamos que ha llevado al herrero a que le arreglen toda la armadura hace muy poquito, porque no tendría mucho sentido que todo fuese perfecto. Pero seguramente algún medallón, algún enagrama, algún material tipo joyería, puede quedar interesante hacerlo muy pulido y de esa manera tener diferentes acabados en los no metálicos. Tendremos unos materiales siendo metal o dorado, cualquier tipo de metal, encontraremos algunos que sean más pulidos y otros que sean un poquito más toscos, más golpeados, más envejecidos, en el que brillarán, sí, pero no tendrán tantos reflejos como los que estoy representando en esta zona. De esta manera vuelvo a decir que tenemos muchas vías para representar los no metálicos o los materiales metalizados. Todas son óptimas, no tenemos que preocuparnos de, vaya, si no lo hago de esta manera y no pinto la luz, luego una sombra, luego otra luz, luego otra sombra, y hago ese paso tan repetitivo en todos los elementos, no van a aparecer material como el que quiero representar, que en este caso debería ser metalizado. No. Debemos entender que cada no metálico puede comportarse de manera diferente. Y eso lo vas a decidir tú. Si queremos representar este guerrero con zonas muy pulidas, perfecto, adelante con ellas. Pero te voy a recomendar que algunas
las hagas un poquito más envejecidas, porque si no puede que parezca que todo da la sensación de que es joyería o de que cuida mucho el material, y a mí personalmente no me parece o no me da esta sensación. Creo que no debe evocar eso el personaje, debe evocar algo un poquito más turbio, más oscuro, por eso el dramatismo también de la escena, con la luz, con los colores, todas esas intenciones, esa búsqueda, es lo que hace que después la figura tenga un carácter especial. Por eso siempre os digo que el dejar todo pulido o todo muy limpito no tiene sentido, porque estás restando información. En algunas zonas, perfecto, bienvenido es, así tienes ese tipo de información ahí, pero en otras zonas déjalo un poquito más sucio. Digamos sucio, que le generes un poquito de ruido. Con sucio no quiero decir que hagas una pincelada y la dejes ahí puesta. Lo que quiero decir es que no lo dejes tan pulido. Intenta limpiar un poquito menos para que haya cierto ruido y nos dé algo de información, nos dé algo de gracia. A lo mejor un golpe, una melladura, te puede dar algo mucho más de interés que si simplemente está perfecto. Pero de nuevo digo, esto es a la hora de entender cómo funcionan los no metálicos. Recordar que tenemos que jugar con muchísimo contraste. Eso es clave. Si jugamos al principio con color, va a ser mucho más fácil de controlarlo, ya que después, según subamos de luz, vamos a ir generando mucho más blanco, mucho más contraste, pero a cambio vamos a perder color. Por lo tanto, ¿cómo lo nivelamos? Al principio veis que yo estoy utilizando bastante color. Aunque sea un ambiente más desaturado, estoy jugando con este tipo de dorados que digamos que son ocres. No son dorados, no es amarillo, no estáis viendo en ningún momento amarillo. Pero estos ocres pues funcionan con bastante color para la escena, porque el resto es más desaturado. Por lo tanto, ir nivelando ese tipo de cosas. No tendría sentido ir a un amarillo o un naranja muy potente, ya que a lo mejor toda la atención iría a ese punto. Tenemos que evocar qué es ese material y ya está. Ya estáis viendo que aquí estoy trabajando en algunas zonas ya con nuevas luces, estoy buscando ese contraste del que hablaba, pero esto no va a parar aquí. Vamos a seguir generando más y más contraste. ¿Cómo y dónde? ¿Cómo? Hacia más blanco. ¿Dónde? En determinados puntos donde hemos dejado la capa y base anterior para seguir trabajando. Hemos dejado suficiente espacio de trabajo. No quiero ver un puntito diminuto y me digáis, mira, ya he puesto ese máximo contraste, porque así no funciona. Debemos generar esa volumetría. Y si la volumetría es correcta, seguramente tendremos espacio para seguir añadiendo esas luces. Y si tenemos espacio para añadir una cuarta, una quinta, una sexta, ¿por qué no? Si, como siempre os digo, en los no metálicos es donde debemos cruzar todos esos techos, esos límites e ir hasta el blanco máximo, pero en sitios muy chiquititos. Ya que si utilizamos ese blanco en gran medida vamos a perder los tonos medios y se va a quedar muy pobre. Que a lo mejor estás en la búsqueda de representar ese brillo, buscar muchísimo contraste en una zona determinada y que parezca que entre ese blanco y el resto de la escena, simplemente ese blanco es por el brillo que tiene la hoja de la espada o del hacha, perfecto, bienvenido es. Pero a lo mejor en elementos como estos, que a lo mejor pues, son placas con, digamos, yo las entiendo como que son ornamentales. Entonces no me imagino este tipo de ornamentos sin tener muchos tonitos medios, sin tener muchos matices, sin jugar con un aspecto un poquito más pulido. ¿Que puedo jugar en alguna zona con muchísimo blanco? Sí, pero en una zona muy concreta. No debemos abusar del blanco porque puede que en fotografía quede espectacular, pero luego cuando lo tengamos en mano veamos que le falta algo, le falta gracia, le faltan tonos medios. Esto ya va a gustos, ya sabéis que os enseño todas las vías que conozco de pintura y siempre os voy a explicar lo mismo. Los metales podemos enfocarlos siempre de dos maneras. Una en la que sean solamente para fotografía, que van a ser espectaculares en fotografía, pero en mano vas a ver que le falta un poquito, le faltan tonos medios, y luego otros en los que están diseñados un poquito más para ser vistos en mano, que en fotografía van a quedar muy bien, pero no están al 100% enfocados para que se vean en fotografía. Para que se vean en fotografía, cuanto más blanco pongas, más espectacular, pero en mano vamos a perder esos tonos medios. Digamos que a mí me gusta trabajarlos de esta manera, en la que en zonas voy a tener blanco, va a quedar muy potente en fotografía, pero en mano lo vamos a ver interesante. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!